Enséñanos a contar nuestros días, porque después de los 70, cada día ya no se vive igual. Ustedes lo saben. El mundo cambió, la casa se va quedando más silenciosa, y los nietos crecen en un tiempo que no se parece al que ustedes conocieron. Y entonces aparece la pregunta que muchos callan. Si Dios ya decidió el día de su muerte, ¿qué significa que todavía sigan aquí? No es un tiempo extra para rellenar. Puede ser misericordia, puede ser una última escuela, puede ser el momento en que Dios les pide, con calma y con firmeza, que ablanden lo que se endureció, que ordenen lo que se desordenó, que perdonen lo que quedó pendiente. Yo soy el Padre Miguel, y como sacerdote he visto a personas llegar a la vejez con paz, y a otras llegar con una prisión por dentro. Si algo de esto les sirve, suscríbanse y activen la campanita como una forma sencilla de agradecer a Dios por la luz recibida. Y en los comentarios, dejen una sola frase dirigida al Señor. Así quiero vivir los años que me quedan. Preparen el corazón para lo que van a escuchar, porque después de los 70 años, no todos están vivos, aunque sigan respirando. Después de los 70 años, no todos están vivos, aunque sigan respirando. Quiero que se detengan en esa idea, porque muchos de ustedes ya pasaron esa edad, otros están llegando, otros la ven asomarse en el horizonte. Han oído toda la vida que Dios conoce sus días, que nada se escapa de su mano, pero muy pocos se han atrevido a hacerse esta pregunta con seriedad. Si Dios ya decidió el día de mi muerte, ¿qué está diciendo con los años que me concede después de los 70? Imaginen la escena. Es una casa sencilla en cualquier barrio de nuestro México. Es domingo por la tarde. La misa ya terminó hace horas. La televisión está encendida, pero el volumen está bajo. En un sillón, un hombre de 75 años está sentado con el rosario aún enredado en la mano. No lo está rezando, solo lo sostiene. Mira una foto en la pared donde está su esposa, ya fallecida, y varios nietos pequeños. La casa huele a café recalentado. En la mesa hay pastillas ordenadas en un pequeño organizador. Él suspira y se pregunta en silencio: Señor, ¿por qué sigo aquí? ¿Cuántos años más me vas a dejar así? No lo dice en voz alta. No se lo ha preguntado ni al médico ni al sacerdote. Es una pregunta que lleva años rumiando. Tal vez alguno de ustedes está viviendo algo así. A esa edad empiezan las ausencias. Amistades que ya murieron, hermanos que ya se fueron, compañeros de trabajo que ya no están, y de pronto uno se ve a sí mismo como quien queda rezagado, como si el tren de la vida se hubiese ido llevando a los demás y uno se quedó en el andén. Y en medio de esa sensación aparecen dos tentaciones muy peligrosas. La primera tentación es la resignación vacía. Ya viví lo que tenía que vivir, lo que venga es regalo, pero ya da igual. La segunda tentación es la desesperanza silenciosa. Ya no sirvo para nada, solo estorbo. La pregunta que hoy quiero hacerles es más profunda. Si Dios ya decidió cuántos años van a vivir, también ha decidido cada año que les ha concedido después de los 70. Y esos años, hermanos, no son relleno, no son un error del calendario, no son tiempo muerto, son un lenguaje, son un mensaje de Dios a su alma. El problema es que muchos no saben leer ese lenguaje. ¿Cuántos de ustedes sienten en el fondo del corazón que ya no tienen misión? ¿Cuántos ven a sus hijos y a sus nietos y piensan, ya no entienden, ya no escuchan, yo ya no puedo hacer nada? ¿Cuántos han mirado sus manos arrugadas y han dicho por dentro, ¿estas manos ya no sirven? Esa es la herida que hoy quiero tocar, porque lo que ustedes piensan de esos años finales influye en cómo los viven. Y cómo los viven influye en cómo mueren. Y cómo mueren influye en la eternidad. Hay un dato de la Escritura que casi nadie se detiene a meditar. En el Salmo 90 se dice que los años de nuestra vida son, por lo general,
70 y en los más robustos 80. No es una cifra matemática para todos. No es una condena. Es una manera de decir: llega un momento en que la vida humana alcanza su plenitud de tiempo. Pero escuchen bien. Plenitud de tiempo no significa plenitud de santidad. Uno puede llegar a los 70 con muchos años y poca conversión. Puede haber vivido mucho y aprovechado poco. Puede tener una larga biografía y un alma todavía inmadura. ¿Por qué importa esto? Porque cuando uno entiende que Dios ya ha contado sus días, empieza a mirar cada año como un regalo serio. Un santo decía que Dios no da un solo día de vida de más. Cada día es necesario para algo. Si ustedes están vivos después de los 70, no es porque el médico sea muy bueno, ni porque tengan buena genética, ni porque todavía aguantan. Es porque Dios, que ya sabe el día exacto en que los llamará, ha decidido que todavía no. Y cuando Dios retrasa el día de la muerte, no es por descuido, es por misericordia. Y sin embargo, aquí viene la parte incómoda. Muchísima gente llega a esa edad con el corazón endurecido. Han ido a misa toda la vida, han rezado devociones, han cargado en procesiones, pero el corazón se les ha ido recubriendo de capas de queja, de rencor, de desconfianza. No escuchan ya la voz de Dios, no quieren cambiar nada, se aferran a sus juicios, a sus costumbres, a sus heridas. Están vivos en la carne, pero su alma está prisionera. Lo que voy a decirles ahora puede incomodar, pero es necesario. Hay señales muy claras de cómo están viviendo estos años extra. Señales de si los están aprovechando como preparación para el encuentro definitivo con Dios o si los están desperdiciando. Son como luces en el tablero de un automóvil. No les dicen cuántos kilómetros faltan, pero les dicen cómo está el motor. Y si ustedes no aprenden a leer esas señales, pueden llegar al día de la muerte con un corazón frío, reseco, sin haber entendido que esos años eran la última escuela del amor. Lo que vamos a ver ahora cambia la manera de mirar la vejez, pero antes necesitan aceptar algo que la mayoría ignora o no quiere escuchar. Dios ya decidió cuántos años vivirán, pero ustedes deciden cómo llega su alma al último de esos años. Y ahí está la diferencia entre una vida que termina en cautiverio interior y una vida que termina en rescate. La primera gran verdad sobre estos años después de los 70 es esta: revelan, como nunca antes, el estado real del corazón. Cuando uno es joven, puede esconder muchas cosas detrás del trabajo, del ruido, de los proyectos, de la fuerza física. A cierta edad ya no hay tanto que esconder. El cuerpo se vuelve frágil, las ocupaciones disminuyen, las noches se hacen más largas, y lo que estaba dentro empieza a salir. La primera señal de cómo están viviendo este tiempo es la actitud interior ante los límites. Hay personas mayores que, cuando empiezan a perder fuerza, se vuelven amargas. Todo lo critican, todo lo recuerdan mejor antes. Se quejan de la salud, de la familia, de la sociedad, de la iglesia. Esa amargura constante no es un simple carácter, es un síntoma. Muestra un corazón que no ha entregado de verdad su vida a Dios, que no acepta que Él es el dueño del tiempo. Y entonces, cuando Dios les concede años después de los 70, esos años se convierten en un largo lamento. He conocido, en cambio, personas de edad muy avanzada cuya primera reacción ante la fragilidad no es queja, sino humildad. Agradecen la ayuda, piden perdón si molestan, reconocen que dependen más de Dios. Esa docilidad es otra señal. Muestra un corazón que, al disminuir sus fuerzas, ha aprendido a apoyarse más en el Señor. No lucha contra el paso de los años con resentimiento, sino que recibe ese paso como un último llamado a la confianza. Para entender mejor esto, piense cada uno en un joven que se prepara para un examen importante. Si ha estudiado bien, los días previos siente nervios, pero también una cierta paz. Si no ha estudiado, esos días se convierten en angustia pura. Algo similar ocurre con la vejez.
Los años después de los 70 son como los días previos a un gran examen. No son el castigo, son la última oportunidad de ordenar los apuntes. Y la forma en que ustedes los viven revela si han estudiado la lección del amor o la han ido aplazando. Un santo muy querido por la Iglesia, San Juan Bosco, insistía en algo que se llama sistema preventivo. Él lo aplicaba a los jóvenes: formar antes de que caigan, acompañar antes de que se desvíen, iluminar antes de que se pierdan. Hoy quiero tomar esa misma sabiduría y aplicarla a estos años finales. Dios, con los años que concede después de los 70, también está haciendo prevención. Les está diciendo: hijo, hija, todavía no es el momento, pero se acerca, aprovecha, limpia, ordena, perdona. Permítanme contarles una historia. En una pequeña ciudad, un hombre de casi 80 años llevaba décadas sin confesarse. Había sido muy respetado, muy trabajador. En su juventud fue catequista, participó en procesiones, ayudó en la construcción del templo de su colonia. Pero una herida familiar lo llevó a alejarse interiormente de Dios, aunque siguiera yendo a misa de vez en cuando. Con los años, su carácter se volvió duro. Era de esos abuelos que siempre están regañando, que recuerdan errores de hace 20 años, que nunca reconocen sus propias faltas. Un día, uno de sus nietos, que se preparaba para la confirmación, le dijo: «Abuelo, el padre habló hoy de la confesión. Dijo que a veces Dios nos da tiempo de más para que pongamos las cosas en orden. ¿Usted ya se confesó?». El abuelo respondió con un tono seco, casi burlón, pero esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en la cama. Recordó escenas que había tratado de enterrar, palabras duras que había pronunciado, decisiones injustas, una traición antigua, promesas que no cumplió. Sintió que todos esos recuerdos eran una especie de cárcel. Al día siguiente, sin decir nada a nadie, fue al templo. Entró al confesionario. Se quedó en silencio tanto tiempo que el sacerdote pensó que se había arrepentido y se quería ir. De pronto, el hombre empezó a hablar. Lloró. Lloró como no lo hacía desde que era joven. Estuvo ahí más de media hora. Al salir, no se volvió de repente un santo perfecto. Seguía enfermo, seguía anciano, seguía frágil. Pero algo cambió. El cautiverio interior se abrió. Dios había usado esos años después de los 70 para rescatarlo. Esa es la segunda señal que quiero que miren: el deseo de reconciliación. Cuando Dios les concede años de vida, uno de los frutos de su gracia es un hambre profunda de perdón, ganas de arreglar cuentas con Él y con las personas. Si en estos años finales ustedes sienten una inquietud por confesarse mejor, por hablar con el sacerdote, por pedir perdón a alguien, esa es una luz de Dios. No la apaguen. Si en cambio se justifican, se endurecen, dicen: «Yo no tengo nada que confesar, yo no hice nada malo», esa también es una señal, pero alarmante. Es señal de que el corazón se ha acostumbrado a vivir encerrado. La tercera señal tiene que ver con la oración. Hay personas mayores que dicen: «Ya no puedo hacer mucho, ya no puedo caminar como antes, ya no puedo trabajar, pero sí puedo rezar». Y lo hacen. Transforman sus noches de insomnio en horas de rosario, sus dolores en ofrecimientos, sus tardes solas en visitas al Santísimo. Esas almas, aunque el cuerpo se apague, se vuelven faros de intercesión. Dios les ha concedido años para eso. En cambio, hay quienes ocupan las horas en quejarse, en consumir televisión sin medida, en alimentar resentimientos. No porque no puedan rezar, sino porque no quieren. Los años que Dios da, sin oración, se convierten en peso. Los mismos años, con oración, se convierten en preparación. Esta semana, cuando se sienten en la sala después de comer, cuando vean el reloj y sientan que la tarde es larga, pregunten en voz baja: «Señor, ¿para qué me das estas horas? ¿Qué quieres que haga con este tiempo?». No respondan ustedes.
Escuchen, en esos momentos el Espíritu Santo suele sugerir cosas sencillas: tomar el rosario, abrir el Evangelio, llamar a alguien que está solo, ir a visitar al Santísimo. Cada respuesta de obediencia es una piedra más en el puente que los llevará al abrazo final con Dios. Otra señal importante es el desapego progresivo. Dios, en su pedagogía, suele irles quitando cosas, no por crueldad, sino por amor. Les quita fuerzas para que aprendan a depender de Él. Les quita seguridades materiales para que recuerden que el verdadero tesoro está en el cielo. Les quita poco a poco personas queridas, para que su corazón no se quede pegado a esta tierra. Si ante cada pérdida su reacción es cerrarse, protestar, reclamar, es probable que se estén aferrando demasiado. Si en cambio hay dolor, pero también entrega, acción de gracias, incluso en medio de las lágrimas, eso es señal de que el alma se está dejando moldear. He conocido abuelas que, después de perder a su esposo, podrían haberse hundido en la tristeza. Sin embargo, decidieron transformar ese dolor en ofrecimiento. Recuerdo el caso de una señora que, cada vez que sentía la ausencia de su marido, se arrodillaba frente a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe y decía: «Madre, te entrego este vacío. Te pido por mis nietos, que ninguno se pierda». Esa mujer no sabía cuántos años más tendría, pero vivía cada día como una carta que enviaba al cielo. Otra señal más es la búsqueda de orden. Dios suele permitir que, al acercarse el final, uno sienta necesidad de arreglar cosas: papeles, herencias, cuentas, relaciones. No es solo prudencia humana, es un reflejo espiritual. Quien vive estos años con sensatez busca dejar paz, no pleitos. Quiere que sus hijos no se peleen por casas, por terrenos, por cosas, pero sobre todo quiere ordenar la propia conciencia. Decide perdonar antiguas ofensas, deja de repetir historias que solo abren heridas, se atreve a decir: «Me equivoqué, no fui el padre que debía ser, fallé, pero les pido que recen por mí». Si ustedes sienten ese impulso de ordenar, háganle caso. Es el buen pastor que los está guiando al valle sereno de la muerte cristiana. Morir bien no se improvisa, se prepara con años de docilidad, y así podríamos seguir describiendo más señales, pero quiero que hoy, sobre todo, se queden con esta clave. Los años después de los 70 no se miden solo en cantidad, sino en calidad espiritual. No se trata de adivinar cuántos años más les concederá Dios, sino de reconocer qué quiere hacer Dios con los años que ya les ha dado. La verdad central de todo esto es simple y fuerte. Dios ya decidió el día de su muerte, pero con cada año que les regala después de los 70, está tocando la puerta de su corazón para que lleguen a ese día en gracia. Eso es lo que muchos no entienden. Creen que seguir vivos es solo cuestión de biología. Piensan: mientras el corazón lata, aquí sigo, y cuando deje de latir, ni modo. No, la fe nos enseña otra cosa. Cada latido es un todavía que Dios pronuncia sobre ustedes. Todavía hay algo que purificar. Todavía hay alguien por quien ofrecerse. Todavía hay una palabra por decir, una reconciliación por buscar, una confesión por hacer, una misa por vivir con más conciencia. Quiero que se detengan un momento. Piensen en su propia historia. Piensen en cuántas veces Dios los guardó de una muerte que parecía cercana. Enfermedades, accidentes, noches de angustia. Piensen en amigos que murieron más jóvenes que ustedes. Pregúntense con honestidad: ¿por qué sigo aquí y ellos no? La respuesta no es porque yo soy mejor, ni porque tuve más suerte. La respuesta es misericordia. Y la misericordia no es un sentimiento vago de Dios. Es una decisión concreta: darles tiempo para que su alma se acerque más a Él. En todos mis años de sacerdocio he visto de todo. He acompañado a personas que murieron jóvenes, casi sin tiempo de prepararse, pero con una fe sencilla
que ya estaba amasada desde antes. Y he acompañado a ancianos que tuvieron décadas para ordenarse y nunca quisieron hacerlo. He visto muertes serenas, llenas de paz, donde la familia reza alrededor de la cama y el enfermo se entrega diciendo: hágase tu voluntad. Y he visto muertes agitadas, llenas de gritos, de culpas, de miedo. No siempre depende de la enfermedad. Muchas veces depende de cómo se vivieron esos últimos años. Por eso hoy les hablo con tanta firmeza, porque sé que de lo que ustedes hagan con estos años dependerá en gran medida la manera en que crucen la puerta de la eternidad. Tal vez alguno está pensando: Padre, pero yo ya desperdicié mucho tiempo, ya pasé los 70, ya cometí errores grandes. Mientras haya un poco de vida, hay campo de juego para la gracia. Dios no mira solo lo que fue, mira también lo que puede ser desde hoy. La frase que quiero que se lleven en el corazón es esta: los años después de los 70 no son tiempo de sobra, son tiempo de misericordia. Repítanla por dentro: tiempo de misericordia. Eso cambia la mirada. Si es tiempo de misericordia, entonces cada dolor tiene sentido. Cada noche de insomnio puede ser oración. Cada visita al médico puede ser ofrecida. Cada humillación puede purificar. Cada reconciliación tardía puede ser un acto de amor enorme. Ahora bien, no basta con entender esto en la cabeza. Hay que traducirlo en gestos concretos. Por eso quiero invitarlos a hacer algo muy sencillo, pero muy serio. Esta semana, elijan un día. No lo posterguen para cuando se sientan mejor. Elijan un día y vayan a la iglesia. Entren con calma. Busquen al Señor en el sagrario. Si pueden, lleguen media hora antes de la misa o quédense después. Si sus rodillas se lo permiten, arrodíllense. Si no, siéntense, pero con respeto. Miren el tabernáculo y digan en voz baja: Señor, tú sabes cuántos años me quedan. Yo no lo sé, pero quiero que, los que sean, los viva como tú quieres. Y luego quédense en silencio. No llenen todo de palabras. Dejen que Él hable a su conciencia. Si se dan cuenta de que hay pecados no confesados, heridas abiertas, decisiones mal tomadas, pidan la gracia de una buena confesión. Prepárense. Escriban si es necesario. Pidan al sacerdote que los escuche con calma. Una confesión bien hecha en esta etapa de la vida puede cambiar décadas de oscuridad. Puede abrir ventanas que estuvieron cerradas por años. También les pido algo muy concreto en relación con su familia. Una noche, siéntense a solas. Tomen una hoja de papel y escriban los nombres de las personas clave en su historia. Hijos, nietos, hermanos, amigos con los que hubo algún conflicto. Junto a cada nombre, escriban una palabra: perdón, gracias, te quiero, reza por mí. Después, presenten esa lista a Dios. Digan: Señor, yo ya no sé si podré resolver todo en esta vida, pero te entrego a cada uno. Te pido que sanes lo que yo no supe sanar. Y si el Espíritu les muestra a alguien con quien sí pueden hablar todavía, háganlo. No esperen mejor momento. El mejor momento rara vez llega solo. Hay que provocarlo. Quiero ahora hacer una oración con ustedes. No la repitan como papagayos. Escúchenla. Y si en alguna frase sienten que es suya, háganla suya en silencio. Digamos juntos: Señor Jesús, dueño de nuestra vida y de nuestra muerte, te damos gracias por cada día que nos has concedido, especialmente por los años que nos has dado después de los 70. Tú sabes cuántas veces nos hemos quejado, cuántas veces hemos desaprovechado este tiempo, cuántas veces hemos pensado que ya no servimos para nada. Hoy te pedimos que cambies nuestra mirada, que entendamos que estos años no son castigo ni sobrante, sino misericordia. Señor, tócanos el corazón. Rompe la dureza que se ha ido formando con los años. Danos hambre de reconciliación, deseo de confesión, gusto por la oración,
valentía para pedir perdón, humildad para aceptar ayuda. Te entregamos nuestros dolores físicos, nuestras soledades, nuestras noches largas. Te pedimos que nada se pierda, que todo sea semilla para la eternidad. Nos consagramos a tu voluntad. Si deseas concedernos más años, que sean para purificar nuestra alma y servir mejor. Si decides llamarnos pronto, que nos encuentres vigilantes, en gracia, con el corazón en paz. María Santísima, Madre nuestra de Guadalupe, toma nuestra mano en esta etapa final. Acompáñanos en cada paso. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si lo que han escuchado hoy les ha tocado el corazón, si sienten que Dios les ha hablado de su propia historia, les pido algo muy sencillo. Suscríbanse a este canal. No es un gesto superficial en una pantalla. Es una manera de decir, quiero seguir escuchando palabra que me ayude a vivir bien estos años que me quedan. Al suscribirse, al activar la campanita, se aseguran de que, en medio del ruido de tantos mensajes vacíos, llegue a su hogar, semana tras semana, una voz que les recuerde la seriedad y la esperanza de la fe. No lo hacen por mí, lo hacen por su alma, por su familia, por aquellos que quizá no escuchan, pero que necesitan que ustedes estén firmes. Y también quiero pedirles que compartan en los comentarios algo muy concreto. No pongan teorías, pongan vida. Cuéntenme cuál ha sido el momento en que se dieron cuenta de que el tiempo se les estaba acabando. ¿Fue una enfermedad, la muerte de alguien cercano, una caída, una palabra del médico? Escríbanlo. Los leo con respeto. Muchas veces lo que ustedes comparten se convierte en luz para otros y también en inspiración para lo que trato aquí. No tengan miedo de decir la verdad. Escriban como rezan, con sencillez. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los guarde y les dé la gracia de vivir de manera santa cada día que les queda, especialmente estos años después de los 70. Que el Señor ablande los corazones endurecidos, consuele a quienes se sienten inútiles, fortalezca a quienes tienen miedo, ilumine a quienes no saben cómo prepararse para el encuentro final. Que María Santísima, nuestra Madre, los cubra con su manto, sostenga su fe, acompañe sus dolores y los presente un día, de la mano, ante su Hijo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.